Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Conformación de lista de diputados en Asamblea Departamental evidencia divisionismo a lo interno del Partido Patriota. Sandra Torres resta importancia a las críticas en su contra y en la contra de su compañero de fórmula Mario Leal por parte de expresidente Álvaro Colón. Fuerzas de seguridad capturaron al hijo del alcalde en funciones del municipio de San Pedro Necta, junto a otros 2 hombres a los que supuestamente se le acusa de pertenecer a un grupo de sicarios. Barack Obama y Nicolás Maduro sostuvieron una reunión informal en el marco de la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá. Con las noticias, fuerte división a lo interno del Partido Patriota de cara a las asambleas generales y departamentales de esa organización política. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Partido Patriota realizó su asamblea departamental, donde se tenía previsto designar a candidatos a diputados del Congreso de la República. Pero cuando la dirigencia oficialista creyó tener todo el evento armado solo para designar a sus elegidos, sorpresivamente se presentaron 2 planillas de candidatos a ocupar una curul. Dentro del listado nacional de la planilla, previamente consensuada, figuraba María Estela Alonso, nuera del presidente Otto Pérez Molina y esposa del alcalde de Misco, Otto Pérez Leal. La sorpresa fue que dentro de la segunda planilla no fue incluida, y esta planilla fue la que ganó, lo que sorpresivamente puso en evidencia los divisionismos que comienzan a darse a lo interno del Partido Patriota. Valentín Gramajo, secretario general del partido, se retiró del inmueble señalando que no se respetaron los acuerdos previos. Molesto no, sorprendido, molesto no, esto es parte del juego democrático. No quedó ninguno, solo fue cambio en el orden que se había acordado. Siempre encabezando Woody Rivera, o sea, eso no cambia para nada. No hay tampoco ningún problema, es solamente el reacomodo que se va a hacer. Gramajo dejó claro que previo a las asambleas ya están pactadas las planillas o las designaciones, pero en esta ocasión todo se les derrumbó. Bueno, se había consensuado una planilla y 2, pero eso es parte de la democracia. Para nada nerviosos. Yo, por lo menos de mi parte, no sé, el alcalde de Misco, pero yo no, y voy a cumplir en este momento otras obligaciones del partido. El alcalde de Amatitlán, Maynor Orellana, fue quien entregó la segunda lista de aspirantes a diputados del PP por el departamento de Guatemala. La planilla es encabezada por Woody Rivera, Luis José Fernández Chenal, Marta Odilia Cuellar, Byron Guillermo Orellana, Mirma Magnolia Figueroa y Zulma Zubillaga. Luego de la asamblea departamental del Partido Patriota, donde se presentaron 2 planillas y se extravió el libro de actas, Zulma Zubillaga dio a conocer que se tiene que hacer un análisis legal de todo lo actuado para saber si lo ocurrido es válido para las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que tenemos que hacer un análisis legal de lo que se dio hoy. Es lo que corresponde, vamos a hacer el análisis legal correspondiente para poder saber cuál es la postura que debemos de tomar. Entiendo que sí que había un consenso pleno ya por parte de todo el Departamento de Guatemala. Nos causa extrañeza esa nueva planilla, pero entendemos que es un ejercicio democrático. Tendremos que, le repito, dentro del ejercicio democrático, esperar a atenernos a la parte legal para ver si llenan los requisitos legales la asamblea que se realizó. Por su parte, el actual diputado y jefe de bancada oficialista Woody Rivera, quien dirigió la reunión de una manera incómoda, señaló que a su criterio se practicó el pleno ejercicio de la democracia al elegir la nómina de candidatos a diputados y dijo sentirse satisfecho porque dentro de las 2 planillas él figuró como el ungido, o sea, la casilla 1. En el Partido Patriota se practicó una vez más la democracia, esa democracia que se ha venido dando desde el inicio del partido,
Hoy el partido hizo prevalecer esa democracia interna que tienen que tener los diferentes partidos políticos. Hoy nos pudimos dar cuenta nosotros que tenemos que respetar la decisión de las mayorías. Hoy se presentan 2 planillas y la verdad yo primero me siento muy contento y orgulloso que en las 2 planillas haya sido nominado en primera casilla, pero había que decidir por una planilla y la decisión fue la que tomaron los delegados. Un operativo efectuado en el departamento de Huehuetenango por parte de las fuerzas de seguridad permitió la captura de 3 presuntos mercenarios en la entrada del municipio de Sangampar y Xil. Los detenidos son Manuel Amílcar Morales Ordóñez, de 43 años de edad, Germán Morales Méndez, de 27, y José Luis Galicia Díaz, de 19. Este último, según los vecinos, es hijo del alcalde en funciones del municipio de San Pedro Necta. A estas personas se les incautó una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y 3 municiones, un fusil de asalto calibre 5.56 con un cargador y 36 municiones útiles, armas que transportaban en un doble fondo de un pick-up. A las 8:45. Sigamos con las noticias. En Asamblea General, la Unidad Nacional de la Esperanza ratificó a su binomio presidencial. Este fin de semana se realizó la Asamblea General del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, en donde se eligió al Comité Ejecutivo y se proclamó de manera oficial al binomio presidencial como candidata a la presidencia Sandra Torres y candidato a la vicepresidencia Mario Leal Castillo. De la misma manera, se realizó la votación para elegir al Comité Ejecutivo Nacional, quien lo encabeza Sandra Torres como secretaria general del partido, Orlando Blanco como secretario primero, Carlos Barreda como secretario segundo, Mario Taracena, secretario tercero, y Haroldo Rodas, secretario cuarto. De la misma manera fue presentado el listado nacional de candidatos a diputados y al Parlacén, donde encabezan la lista Jairo Flores, Mario Torres, Freddy Barrios y el exsecretario de Comunicación Social del gobierno de Álvaro Colom, Ronaldo Robles. Sandra Julieta Torres Casanova restó importancia a las declaraciones de su ex esposo, el expresidente de la República Álvaro Colom Caballeros, quien aseguró que ella había acabado su tumba política. En cuanto a las declaraciones del expresidente de Guatemala y fundador de la UNE, Álvaro Colom, la secretaria general del Partido Verde, Sandra Torres, se limitó a abordar el tema, resaltando que sus objetivos no son de nación, y le restó importancia a las declaraciones de Álvaro Colom, señalando que respeta todas las opiniones. El presidente Colom tiene más de 8 años de estar alejado del partido. Compartimos, hemos escuchado sus declaraciones, no las compartimos. Obviamente la rechazamos y la verdad es que no me merece ningún comentario. Yo no voy a pelear con nadie, no voy a confrontar, yo quiero solucionar los problemas del país. El expresidente Álvaro Colom realizó una serie de críticas a Sandra Torres por la alianza entre la UNE y el exfinancista de campaña del Partido Patriota, Mario Leal Castillo, señalando que Sandra Torres había acabado su propia tumba política con esta decisión. Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Mario Leal Castillo, aprovechó su discurso a los asistentes para responder a los cuestionamientos sobre su participación en el partido. Reiteró que su objetivo es contribuir a contrarrestar la polarización que ha existido por décadas entre el sector empresarial y las clases más desposeídas del país. Sé que mi incorporación a la UNE ha provocado distintos tipos de interrogantes. Y el textista me da la gran oportunidad para explicar, en primer lugar, hoy, a lo interno del partido, las serias y maduras motivaciones para mi decidida incorporación a este proyecto, sin ninguna duda y sí con mucha convicción. En Guatemala, durante generaciones enteras, hemos sido víctimas de estereotipos rígidos que equivocadamente nos habían hecho creer que los empresarios somos insensibles socialmente. Al tiempo que también se nos quería hacer creer que los activistas sociales, los políticos progresistas y la sociedad civil en general son ajenos
muy serio, encontramos que la socialdemocracia nos brinda una excelente síntesis de armonía entre el Estado y el mercado. Ya ni siquiera los lugares religiosos se escapan a los tentáculos de la delincuencia en Guatemala. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron infraganti a 5 hombres cuando robaban aparatos musicales en el interior de la iglesia bautista ubicada en la antigua Guatemala. Los delincuentes fueron identificados como Adolfo Bolaños, de 25 años, Gerson Adalberto Aceituno, de 30, Leonel Tocay Morales, de 39, Edgar González, de 32 y Hugo Conrado, de 25. El equipo robado está evaluado en 20,000 quetzales. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una reunión en el marco de la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá. Obama y Maduro coincidieron casualmente en un pasillo del Centro de Convenciones Atlapa y entablaron una conversación a través de sus intérpretes de unos 15 minutos de duración. El presidente Obama indicó el firme apoyo estadounidense a un diálogo pacífico entre las partes dentro de Venezuela. Reiteró que el interés de su gobierno no está en amenazar al país sudamericano, sino apoyar a la democracia, la estabilidad y la prosperidad en Venezuela y la región. Maduro se expresó así. Las cumbres sirven para hablar, revisar temas, aquí ya termina, pero ha sido un encuentro serio, franco, nos dijimos las verdades, ¿no? Y yo diría que inclusive cordial. Creo que pudiera, con los resultados de la cumbre, como lo dije cuando me entregaron las 10.500.000 firmas, con el apoyo de los pueblos, con la voluntad de nuestros pueblos sobre todo, pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental. El encuentro se produjo en medio de un ambiente de respeto y cordialidad. Previo al intercambio de ideas, el saludo entre ambos mandatarios se produjo en castellano, señala un comunicado del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela. Unas declaraciones de su santidad el Papa Francisco han causado una crisis diplomática entre el Vaticano y Turquía. El Papa Francisco apeló este domingo a la necesidad de recordar los horrores del pasado durante la conmemoración del centenario de lo que consideró como el primer genocidio del siglo XX, el asesinato ordenado por las autoridades otomanas durante la Primera Guerra Mundial de más de 1,5 millones de armenios. En protesta por las declaraciones del Papa, el embajador en el Vaticano, Mehmet Pakasi, fue llamado a consultas horas después de que el gobierno de Turquía convocara al nuncio papal. Las afirmaciones del Papa son inaceptables por estar lejos de las realidades históricas y jurídicas. Las instancias religiosas no son lugar para hacer acusaciones sin fundamento que solo fomentan el odio y el rencor, se quejó en su cuenta de Twitter el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. Una nota oficial del ministerio subraya que no esperaban la declaración del Papa y que su gesto ha abierto la vía a la pérdida de confianza entre los dos países. También añade que tendrá consecuencias, aunque no especifica cuáles. Las autoridades turcas llevan meses intentando influir en las altas esferas del Vaticano para evitar los posicionamientos del Papa respecto a la tragedia vivida por los armenios hace ahora un siglo. El gobierno de Armenia, un país independiente desde 1991, calcula que entre 1915 y 1923, los otomanos, alineados junto a Alemania en la Gran Guerra, practicaron el exterminio de más de 1,5 millones de personas y deportaron a otras 600,000. Turquía, surgida tras la desaparición del Imperio Otomano, reconoce las masacres sufridas por el pueblo caucásico, pero se niega a calificarlas de genocidio y las sitúa dentro de los horrores generados por la guerra. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el análisis de los temas más importantes de la semana. Luego, Este-Oeste con Enrique Godoy García Granados. Noticias 5:45, 1 p.m., 7 p.m. Allí los esperamos. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.
Estamos presentando a las 8:45. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y arrancar de lleno y rápidamente con la primera discusión que habremos de sostener. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza, le doy la bienvenida también a Paolo Hurtado y a Pedro Trujillo. Hoy tenemos un invitado que se sienta al centro de esta mesa y es el abogado Juan Pablo Rodríguez. Él es de origen venezolano, es miembro del escritorio jurídico Rodríguez Fajardo. Él actúa como parte de este bufete jurídico instalado en Estados Unidos también, como quien presenta la demanda en contra de 3 instituciones estadounidenses, la Fundación Rockefeller, la Universidad Johns Hopkins y la Casa Médica Bristol Myers, que tienen relación con el proceso de inoculación que se dio con enfermedades venéreas a pacientes guatemaltecos, a personas guatemaltecas que han sufrido, ellos y sus descendientes, graves daños en su salud. Nosotros hemos discutido ya en domingo a las 8:45, la semana última, con el doctor Pablo Werner, quien es uno de los investigadores que ha llevado a cabo parte de la investigación en la que se basa esta demanda, que solicita, según la información que tenemos nosotros hasta este momento, $1.000 millones en daños compensatorios, debe decirse. No, punitivos. En daños punitivos para las 754 familias de guatemaltecos que han sido objeto de esta inoculación y de estos daños físicos por más de 2 generaciones. Hay casos de hasta 3 e incluso 4 generaciones de personas dañadas. Arrancamos esta conversación con Claudia Méndez planteando la primera pregunta. Me parece que Paola Hurtado tiene la primera pregunta y quería plantearla. ¿Qué tiene que ver con el dinero? Claro, Adelante. de esos $1.000 millones, esos son prácticamente 8.000 millones de quetzales. ¿Cuánto es para el bufete? Mira, realmente te comento lo siguiente. Nosotros como bufete, no soy yo solo, yo tengo las víctimas firmadas, nosotros somos 3 grupos de abogados. Realmente tenemos lo que llaman en Estados Unidos co-counseling. En Baltimore tenemos también la firma en Portland. Y pedimos $1.000 millones en daños punitivos, pero eso es para las víctimas. Las víctimas, nosotros tenemos un acuerdo con las víctimas tenemos un porcentaje de lo que se pudiera recuperar, pero tengan en cuenta una cosa, cuando nosotros empezamos en este proyecto era cero, realmente tomamos el riesgo financiero, primero analizamos el proyecto, vimos el factor humano que existía en esto, vimos los riesgos, y en este tipo de proyectos es una inversión. Tú estás haciendo una inversión, nosotros invertimos en las causas que creemos que son las causas correctas y causas justas. Y que pueden compensar económicamente lo suficiente para recuperar la inversión y tener una ganancia. Potencialmente, eso sería el caso. Hay una cosa, un juicio como esto puede ser un juicio largo, es un juicio que trae una cantidad de riesgos enormes. Como ustedes bien saben, un juicio anterior, un juicio de diferentes magnitudes, y es que es totalmente diferente al que tuvimos, el que se trancó en el 2012. En ese juicio es un juicio fundamentalmente diferente al que tenemos en todo. Primero, ninguna de nuestras víctimas, para aclarar eso, fue parte de ese juicio. Segundo, aquel juicio fue, la parte demandada era el gobierno federal de los Estados Unidos. Y el gobierno federal de los Estados Unidos, muy convenientemente, bajo una de sus propias leyes, ellos son inmunes, ellos son inmunes a lo que el gobierno federal haga fuera de los Estados Unidos. El gobierno federal independientemente es inmune, muy conveniente, por supuesto. Y en este caso, no es el gobierno federal, nosotros nunca pensamos que fue el gobierno federal, porque el gobierno federal lo único que hizo fue simplemente dio el funding del asunto, dio el pago, él pagó, pero las instituciones privadas, siendo ellos los que manejaban todos los comités de estudios y todos los comités de diseño, absolutamente todo lo que es el experimento, ellos decidían inclusive a dónde iban esos fondos. O sea, esto es una cuestión realmente privada, totalmente diferente al otro.
vamos a la cosa del precio, que es importante, sí. ¿no? ¿Qué porcentaje negociaron ¿Qué porcentaje ustedes? es? Ha dicho que es una cláusula confidencial, Es pero me gustaría saber a mí, Mira, 30, 70%, 40, 60%, ¿cuál es la relación? No, es menos. Ojalá que fuera ¿Menos eso. que 30%? Aproximadamente, por ahí estás en un número más o menos correcto. Lo que pasa es que es confidencial, no podemos... ¿Cómo 700 víctimas se acercan al bufete? Es al revés. Al revés, ¿no? No, yo sé, Exacto. cómo se monta la causa, La investigación. el proyecto, la investigación, denominémoslo como corresponde. Ok, perfecto. Mira, al principio, cuando yo fui contactado por uno de mis colegas en Estados Unidos sobre este proyecto, empezamos a ver la parte legal, empezamos a discutir la parte legal de lo que podía ser. Vimos la tragedia en sí. Esto es una tragedia humana, esto es increíble, pero no lo digo yo, hay gente que lo ha comparado con Mengele, con los libros de Mengele. Realmente esta gente fue dejada que generaciones se fueran. Primero el escándalo y el shock, ¿no? Después analizamos la demanda, lo que estaba pasando con la demanda anterior, y vimos claramente dónde estaba la falla. Sabíamos que íbamos a chocar, pero dijimos, creo que aquí hay un campo importante y único en Latinoamérica para realmente abordar un proyecto de estos. Se entra, se analiza, y lo más importante de este proyecto, que la parte legal, la idea legal, todo el armazón, realmente fue brillante. Pero brillante fue el equipo que nosotros tenemos aquí, un equipo que está liderizado por la licenciada Clara López y un grupo de gente como el doctor Pablo Werner, Alejandra López y un sinfín de gente que son colaboradores. Ahí te pregunto directamente, ¿es el bufete del señor López Villatoro quien hace sociedad con ustedes? No realmente, no. El señor lo conocemos muy bien, pero sí, Clara López trabaja directamente con nosotros, es una causa aparte, con todo y que mantenemos muy buenas relaciones con el bufete del señor ¿Ustedes establecen López. vinculación con abogados guatemaltecos para llevar adelante un proceso que se presenta en cortes estadounidenses? Realmente el bufete es venezolano, pero sí pedimos apoyo a bufetes también guatemaltecos, sobre todo apoyo logístico. ¿Qué papel cumplen esos abogados en Guatemala? Realmente es apoyo logístico, apoyo de know-how, de conocimiento, desde todo punto de vista. Pero las cortes guatemaltecas no tendrán nada que definir. Nada que definir en eso, tampoco las cortes venezolanas. Esto entró en la corte estatal de Baltimore. Yo quiero hacer una pregunta, Juan Pablo. Cuando usted decía, esta es una demanda completamente distinta de la anterior. Esta se enfoca en 3 instituciones privadas. Mi pregunta es, ¿cuán informado estaba, por ejemplo, Johns Hopkins, una universidad de la categoría, del nivel y de la reputación que tiene, sobre todo en el área médica? ¿Cuán enterado estaba la Fundación Rockefeller de lo que se hacía acá en Guatemala? ¿Y qué papel jugaba Bristol Myers en esta serie de experimentos? Perfecto. Mire, vamos a empezar con Johns Hopkins. Johns Hopkins, vamos a contarlo de esta manera. Al principio del siglo XX, Johns Hopkins era realmente el líder mundial en investigación de enfermedades venéreas. Acuérdense que las enfermedades venéreas al principio del siglo XX era el cáncer de la época, era lo nuevo. Conocidas. Exacto, era poco conocido, era lo que se tenía que atajar en el momento y era la ventana. Y sin antibióticos disponibles era muy difícil de atacar. Eso es correcto. Sin antibióticos, el antibiótico empezó no solamente después, sino que cuando el antibiótico surgió no era comercialmente disponible las cantidades y ni siquiera se sabía su uso real. O sea, sabía que podía atacar, pero para la sífilis no estaba todavía comprobado. Se estaba empezando a comprobar cuál sería, pero no había ningún campo de experimentación en eso. Entonces, Johns Hopkins... vieron experimentos anteriores. Guatemala no es esto, Guatemala es uno de ellos. Estaba Terre Haute en Indiana, que fue en la prisión, horrible. Estuvo en Tuskegee, que fue, bueno, por Tuskegee sí indemnizó el Estado estadounidense. Porque fue en territorio estadounidense. Porque fue en territorio estadounidense, eso es correcto, y realmente no fue... Las víctimas no fueron indemnizadas ni como debieron y fue horrible. El experimento de Guatemala fue mucho peor. Porque aquí inoculan la enfermedad. Aquí inoculan, aquí utilizan las poblaciones más vulnerables. Aquí utilizan niños, aquí utilizan gente del asilo de alienados. O sea, militares que están en el rango de que tienen que recibir órdenes. Y los dejan generaciones tras generaciones, no los tratan y realmente dejan como sus familias y ellos transmiten
Es un desastre. Ellos contagian a sus parejas, las nuevas ¿Ponen los generaciones, genitales de estas personas en contacto con la Totalmente, enfermedad mediante paños de manera directa? Exacto. Les enferman y luego no le dan un seguimiento para que esas personas no contagien a sus parejas y a sus hijos. Sus descendientes padecen todavía rasgos de esa enfermedad. Totalmente. En la página web lo pueden ver, es un poco fuerte. Pero en esa época cuidaban más a las cobayas que a los pacientes de acá en Guatemala. Mira, realmente lo de los pacientes aquí en Guatemala, una de las cosas que a mí me ha pegado más personalmente y a todo el equipo, es ver la parte de los niños. Porque los niños eran niños en ese momento y ahora son personas que tienen la vida destruida. Hemos perdido lastimosamente varios de ellos por cuestiones de que la enfermedad, sus condiciones han sido nada favorables durante toda su vida, no han podido trabajar, venían de condición ya un poco delicada y después de esto pues acabaron con ellos, ¿no? Personas mayores, mira, acabaron sistemáticamente. Juan Pablo, ¿cómo una cosa tan sobredimensionada? El otro día creo que el doctor nos dijo eran 770 y algo víctimas. Sí, eso es correcto. ¿Ha pasado, se han reunido a las víctimas? Sí. Vamos a decir, si hablamos con alguna víctima, ¿es consciente de todo esto? Muchas veces se hace una causa y luego se van sumando las víctimas. Sí. El proceso todavía a mí no me ha quedado claro cómo se ha hecho. Realmente nosotros tuvimos, es un campo de investigación que lo empezamos desde cero. Realmente me acuerdo cuando se consiguió, realmente ubicamos la primera víctima. Para nosotros fue un éxito ubicar la primera víctima, pero junto con la víctima que se ubica, tiene que haber un trabajo que nos hicimos en Washington, nos hicimos en Caracas, de investigación muy grande, de pruebas, para saber en qué lugares pueden estar o no pueden estar. Acuérdense que hubo una comisión presidencial, un reporte de comisión presidencial, tanto en Estados Unidos como en Guatemala. Los dos fueron reportes muy convenientes, totalmente limitados, donde ponen unas fechas y donde ponen y dejan cosas muy ambiguas. Realmente, ¿El guatemalteco te parece un informe? Mira, también lo deja en el aire, o sea, porque se queda, realmente hacen recomendaciones, pero no hay ninguna acción, no, realmente, con todo el respeto, no me pareció que fue una acción decisiva. Tampoco el gobierno, ya cuando hay un asunto, hay gente que trata de decir, es lo primero, el título de esto no es los experimentos del gobierno de Estados Unidos en Guatemala. No, el gobierno de Estados Unidos no hizo experimentos en Guatemala, fueron actores privados. Estados Unidos hace el funding, eso realmente paga, pero para muchas cosas. Esto fue un crimen. Ahora, que ellos lo sabían o no lo sabían, eran paneles, pero los paneles que tomaban las decisiones, la gente del gobierno, no tenían ni siquiera el poder de voto. Juan Pablo, ¿cuántos años puede llevar un juicio de este? Y si lo ganan, ¿en qué año se podría recibir ese resarcimiento para las familias? Mira, te comento, eso depende también de qué tan solidario sea Latinoamérica. Acuérdense, estos son instituciones, estas tres instituciones son instituciones billonarias. Esto que quede claro. Yo les puedo mostrar inclusive el tax return, realmente la declaración de impuestos. ¿Te refieres a Bristol Myers? Bueno, para darte una idea, nada más Johns Hopkins University, la universidad de ellos, en la declaración, oye, esto es gente que tienen entre entrada y salida 7 billones de dólares. Tienen una parte que son fondos sin restricción para que ellos los puedan utilizar sin ningún tipo de restricción, que llegan a 1.8 billones de dólares. Solamente es uno de ellos. Si hablamos de lo que son la Fundación Rockefeller, que es increíble hablar de Rockefeller y no hablar de dinero, la cantidad de dinero, capacidad que tiene esta gente, ellos estuvieron muy metidos. La demanda se hizo un muy buen trabajo condensando una larga historia. Tampoco queremos aburrir a un juez, sobre todo empezando, en una historia muy práctica, en el cual te dicen todos los actores el rol que tuvieron en cada una de estas etapas y realmente cómo esto fue llevado a cabo. Y les puedo explicar también cuánto Bristol Myers Squibb que... ¿Solo en tiempo cuánto más o menos tiene previsto? Vamos a ver, mira, podemos estar litigando años, esto es años, te lo puedo decir. ¿Qué caso? Pregunta tú. No, dime. No, por favor. Que apenas un tiempo para una pregunta. Yo quisiera robarme esa. Bueno, yo propongo una solución. En vez de comentar, nosotros podemos seguir la entrevista. Pero yo quisiera preguntar, ¿cómo afronta un bufete como el Rodríguez Fajardo ese escepticismo que expresamos muchas personas? Yo entiendo esta como una causa justa.
Total. Es decir, me parece absolutamente justo que se compense a los descendientes, y si existe todavía víctimas directas, de un vejamen como el que se produjo. Correcto. Pero es natural que sintamos rechazo por ese 30%, estás diciendo tú, pero yo querría pensar si se retrasa 3, 4, 5 años. Tú hablaste de este caso como una inversión. Supongo que ustedes compensarán esa inversión con intereses moratorios y con, digamos, con unas ganancias mayores. No, mira. Es natural que ustedes enfrenten ese rechazo constantemente de quienes observan este tipo de casos y ven del lado del bufete, del lado de quienes plantean la acción, un interés de rédito a costa de unas personas que han sufrido mucho. A mí cuando me han preguntado, mira, los bufetes que están interviniendo en esto realmente son mercantilistas, la respuesta clara es sí. Nosotros invertimos, hay gente que invierte en la bolsa, hay gente que invierte en Las Vegas, va a jugar y esa es su inversión. Y nosotros invertimos en causas justas. Hacemos esto desde cero, cuesta muchísimo dinero, el riesgo es enorme. Y las el riesgo es que te digan que no. El riesgo es que te digan que riesgo? no. El riesgo es perder todo. Así de fácil, que te digan que no. Las cortes americanas se han lavado las manos muchísimas veces. Creo que este no va a ser una de las veces que lo van a hacer, porque hay mucho en juego. Esto es un movimiento latinoamericano, esto no es la primera vez que pasa, no va a ser la última que va a pasar. Y hay muchos países que si ellos escarban un poco van a ver sus propias tragedias, porque nos guste o no, somos realmente el patio trasero de todas esas compañías donde ellos quieren hacer esa cantidad de experimentos. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver para seguir entrevistando a Juan Pablo Rodríguez. Él es el representante del escritorio jurídico Rodríguez Fajardo, que es un bufete de abogados que está llevando adelante las demandas en Estados Unidos en contra de esos 3 grandes actores económicos, la Universidad Johns Hopkins, la Casa Médica Bristol Myers y la Fundación Rockefeller, por la inoculación en la década de los años 40 y 50 de cientos de guatemaltecos con enfermedades venéreas. Ya volvemos. Estamos presentando a las 8:45. De vuelta en domingo a las 8:45 conversamos con el abogado Juan Pablo Rodríguez, él es director del escritorio jurídico Rodríguez Fajardo. Ya le explicaba a usted antes de irnos a la pausa, ese bufete es el que lleva adelante la demanda en contra de la Universidad Johns Hopkins, la Fundación Rockefeller y la Casa Médica Bristol Myers por la inoculación de pacientes en Guatemala mediante un programa oficial. Era de la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Realmente fue de muchos actores. Realmente esto fue el programa de Johns Hopkins, Rockefeller y Bristol Myers Squibb. Vayan a probar sus medicamentos que no están probados. Esa es la realidad de esto, ¿no? Juan Pablo, hay una pregunta que yo no sé si es oportuna que tú la contestes, pero yo te voy a hacer, si ves que no. Por favor. El Estado guatemalteco, todo ha sido las víctimas nacionales que fueron perjudicadas por empresas norteamericanas. Yo creo, hasta ahí a mí me ha quedado suficientemente claro el tema. Correcto. Pero bueno, ¿y la responsabilidad nacional? ¿Eso entra dentro de vuestra demanda? Entiendo que no. ¿Genera una demanda aquí? Porque sí hay, o se supone que puede haber una responsabilidad del Estado de aquel entonces o de cuando fuera, de conocer y saber esto, igual que allí queréis demostrar que se sabía y se conocía. Es un muy buen punto. Te lo puedo responder de esta manera, Pedro. Yo personalmente pienso que es totalmente, la acción aquí en Guatemala sería una cosa totalmente separada. No le vería mucho sentido. Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos que aprender de que sí, a lo mejor el gobierno americano dio la logística, a lo mejor el gobierno guatemalteco en ese momento cerró y dio cierta logística. Dio a los pacientes, Juan Pablo. Mira, los pacientes es que los das y no los das. Es que realmente esta gente hace un momento decías que eran soldados guatemaltecos, claro, eran subordinados a la Constitución Nacional. Por supuesto, pero seguían las órdenes de médicos. Acuérdate que nosotros en ese momento, sobre todo estamos hablando de 1940, cuando realmente venían los americanos de ganar la Segunda Guerra Mundial, donde eran la potencia indiscutible, donde nosotros los veíamos ahí. Esta gente llegaban, además que hay una cosa, los engañaron.
Los diarios del doctor Kotler reflejan... No, es que los engañan. Ellos le dicen... ¿Qué les dicen? That's good for you. Claro, y los ponían. That's good for you. Además, tenemos... Vitaminas. Son las historias. Vitaminas, vacunas, tratamientos para realmente... Mira, eso fue un desastre. A los niños... Bueno, los niños, ¿qué puede decir un niño en una escuela? Juan Pablo, pero en los diarios del doctor John Kotler está establecido y queda el registro en donde él anuncia que la gente empieza a sospechar, que los guatemaltecos están realizando preguntas. No tenemos más que esos escritos del doctor Kotler. ¿A qué se refería él? Mira, ¿han podido ustedes desentrañar qué se refiere él con esas palabras? Lo más bonito de todo esto es que tenemos una cantidad inmensa, pero inmensa, de pruebas donde tenemos correspondencia de entre ellos mismos diciendo... Nosotros jamás hubiéramos podido hacer esto en nuestro país. Así, o sea, así. Más claro no canta un gallo. Pruebas como que se me puso un twinkle eye cuando vi cómo íbamos a hacer el proyecto. Estamos enviando esto, estamos enviando... Realmente tenemos un banco de pruebas muy importante. Yo puedo entender tu crítica hacia... Yo puedo entender tu crítica concreta hacia las tres instituciones y no me cabe duda que ellos corren con responsabilidad. Pero lo que no puedo entender es el descargo que haces de las autoridades estatales. Es que cómo es posible... Por favor, se engañó a los pacientes, que eran personas de muy escaso conocimiento y de muy poca educación. Se le ordenó a Pero los aquí soldados. había instituciones locales que estaban sometiendo, ya sea a sus subordinados o a personas que estaban bajo su cuidado, como pacientes, por ejemplo, o como personas de una institución pública, que simple y sencillamente participaran. Yo pienso de que a lo mejor ciertos agentes, esta es mi opinión, pero es una opinión personal nada más, yo pienso que este grupo, ellos escogieron un grupo selecto de funcionarios, los cuales a lo mejor no reportaron, o sea, no era sistematizado, esto no se agarró y un ministerio entero se puso de acuerdo para agarrar, no, eran uno de ellos el doctor Funes, en el cual se le prometió una cantidad de cosas, inclusive la esposa tuvo un envenenamiento por mercurio y uno de los doctores americanos le consiguió, que era muy difícil en aquel momento, le consiguió desde Inglaterra el antídoto, se salvó y quedó totalmente comprometido. Los compraban con nada, realmente es feo decirlo, pero no era, mi punto de vista es que no era institucional, no por eso estoy quitándole o bajando el nivel de eso, simplemente que mi opinión personal es que eran en ciertos funcionarios, en ciertos individuos. Solo su opinión como abogado con relación a lo que preguntaba Pedro. El presidente Álvaro Colom dijo en su momento que el Estado guatemalteco debía resarcir a los familiares o a las víctimas de estos experimentos atroces y que iba a hablar con Estados Unidos para que contribuyera en ese resarcimiento. Correcto. Eso quedó en el aire. Si a usted le hicieran la consulta como abogado, ¿procedería una demanda contra el Estado guatemalteco para que pagara, indemnizar a estas familias? ¿O debemos buscarla solo con Myers, con Rockefeller y con Johns Hopkins? Yo personalmente, mi opinión sería que esto es una cuestión simplemente con entes privados. Esto fue organizado con privados. Yo pienso que realmente fueron ciertos actores comprados muy escogidos. Cherry pick. Esta gente fue agarrada, tenía ciertos puntos de influencia, pero no fue una cuestión de que dijeron, mire, Estado, nosotros vamos a hacer esto, así no funciona. Esa es mi opinión personal. Grado de riesgo de que precisamente la demanda supermillonaria que estáis planteando llegue un momento que pueda extenderse a otros países de América Latina y las cortes norteamericanas, por presiones gubernamentales de estas, digamos, ya paremos aquí porque no van a ser 1.000, 2.000 ni 5.000, sino 125.000. Muy buena pregunta. El riesgo es latente. Te lo voy a responder de esa manera. El riesgo es latente. Nosotros lo hemos manejado, aunque sí tenemos por donde estamos y lo que hacemos, sí tenemos las conexiones directas y tenemos conversaciones directas con jefes de Estado y todo lo demás. Yo he pedido personalmente que esto se mantenga de esta manera, que realmente esto es una acción privada, que los que tienen que ser responsables son estos actores privados y que, bueno, pues si ellos tienen otra cosa que reclamar, ellos, o pueden haber nuevos defendants, porque pueden haber nuevos actores, ¿verdad? Esto está limitado de esta manera, pueden haber otros. Juan Pablo, tantas preguntas acá, pero yo quiero regresar a la pregunta que hace Juan Luis y la que provocó la reacción del doctor Werner Rodríguez el domingo pasado. Sí. Estamos claros en que hay una demanda que reclama una
una compensación y unos cargos punitivos. Correcto. La justicia estadounidense está acostumbrada a este tipo de demandas. ¿Cómo no? Explíquenos cuál es la causa, cuál es la naturaleza y cuál es el fondo que persigue el derecho en establecer que víctimas de esta manera o de tantas otras que los hay en Estados Unidos pueden y deben de ser compensados con dinero, y con dinero masivo. Y que no cuestiona que los abogados obtengan también unas sumas casi semejantes a las que obtienen los que padecieron. Los que padecieron. Claro que sí. Mira, a mí me parece, esto es opinión personal, en que realmente es una parte muy eficaz para que realmente el mundo pueda ser. Si tú eres una institución y tú quieres jugar a ser Dios en otro lado del mundo, porque después de 60 años nadie lo iba a saber y de repente le está pasando lo que le está pasando ahora, los gastos punitivos, que esos van aparte de los gastos compensatorios, lo que le está diciendo es como una multa. Cuando tú tienes una multa por exceso de velocidad, la multa es alta. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que lo vuelvas a hacer? Para la próxima te lo vas a pensar. Y lastimosamente es la única manera de que estas empresas o estos grupos puedan realmente tomar acción en algo. De la otra manera, no les importa. Pero la ética del mundo no es la misma. Posguerra, estos experimentos no se hacen ya en ningún lado del mundo. Bueno, no sé si en Corea del Norte. Habría que mirar África. Pero al menos en ¿Ha habido América, reacciones de esas tres empresas? Bueno, la primera es muy simpática. Una de ellas ahora, eso fue en CNN, lo vi, que decía que la respuesta la respuesta de Hopkins fue que era la primera vez, y esto es fascinante, que una universidad sin fines de lucro, oye, me voy a haber traído el tax return de esta gente, oye, si eso es sin fines de lucro, yo quiero tener una sin fines de lucro como esa, hermosa, señores, esta gente está demostrado, cuando lean la demanda cuidadosamente, y yo tengo cómo realmente, si quieren en otro programa, hacerle una explicación perfecta de quién es quién y cómo son los puntos conectados. ¿Tuvo beneficio Johns Hopkins de estos experimentos? Por supuesto, acuérdense, el negocio, mire, hay dos grandes negocios. Rockefeller lo vio muy bien, acuérdense de Rockefeller, fue un visionario. Rockefeller, ¿qué hizo? Primer negocio, energía, Exxon, Standard Oil. Segundo negocio, salud. Medicamentos. Medicamentos, salud. El sistema de salud, cuando estaban enfrente de lo que era, lo nuevo que viene, el cáncer de la época, las enfermedades venéreas, esto va a acabar, pero nosotros ya tenemos laboratorios, ya participamos en eso y trabajamos junto con los pioneros que son Hopkins. Inclusive le dieron en aquel momento, que era mucho dinero, $15,000 para poner una clínica dentro del campus de Hopkins pagada por Rockefeller. Juan Pablo, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conversar mucho de política y de actualidad. Ya venimos. Estamos presentando a las 8:45. Cuando nos encontramos en la cuenta regresiva para ese 2 de mayo, cuando se dará el banderazo de salida para todos los candidatos a la presidencia de la República y otros cargos de elección popular, la Unidad Nacional de la Esperanza presentó a su candidato a la vicepresidencia, Mario Leal Castillo. Empresario y mejor conocido como financista y recolector de fondos para la campaña electoral del Partido Patriota, es el compañero de fórmula de Sandra Torres. Mario Leal Castillo se puede presentar brevemente, aunque tiene un amplio currículum, como miembro de la familia propietaria del ingenio Magdalena, uno de los ingenios que atraviesa por un muy buen momento. Se ha hecho famoso en la industria azucarera por duplicar su capacidad hasta convertirse en uno de los más grandes productores de azúcar a nivel centroamericano. También es miembro de la junta directiva del grupo que impulsó el desarrollo inmobiliario de Ciudad Cayala. No me refiero únicamente al centro comercial, sino completamente al concepto que se desarrolla en el noreste de la ciudad capital. Una ficha más para ese currículum, es también parte del grupo impulsor y desarrollador de Multimart.
un clúster de supermercados que tiene como marca más prominente a La Torre. Saben que de tener alrededor de 30 tiendas han pasado a triplicarlas. Bien, es él la ficha que acompañará a Sandra Torres. ¿Quién ha sido el primero en reaccionar? Juan Luis, que nos cuente. Bueno, el primero en reaccionar fue el expresidente Álvaro Colom, quien lo hizo de una manera bastante emocional. Muy molesto, reflejando mucho disgusto por la selección que hizo Sandra Torres y expresando incluso crítica directa hacia el señor Leal, porque dice que él fue una de las personas que llegó a llamarlos a él y a la señora Torres asesinos durante las protestas que se dieron después del video del señor Rodrigo Rosenberg, quien, según todas las investigaciones, se hizo matar a sí mismo durante el gobierno de Álvaro Colom. Entonces el señor Colom se ha mostrado enormemente crítico. Y luego el señor Leal, que como bien decía Claudia, proviene de una familia, de un capital de muchos años y de muchísimo trabajo. Yo creo que solo hay que puntualizar unas ciertas cosas. Él es cierto que pertenece a esa familia, pero yo tengo mis dudas respecto a si es como parte del grupo de esa familia que está siendo promovido para la candidatura de la vicepresidencia o si es estrictamente una iniciativa propia. A mí me llamó la atención el pasado jueves cuando lo entrevistabas, me llamó la atención que en su currículum él mencionó un posgrado en la Universidad de Rice en Estados Unidos. Sí. Estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas, es decir, no cualquier gente entra ahí y menos cualquier gente egresa de esa universidad. Me parece que ese es un buen indicador de su formación, pero me parece que también hay mucho que discutir en torno a su pasado. Por ejemplo, en el Partido Patriota hay indicios ya de que él participó en un negocio que tiene que ver con la proveeduría de cámaras, videocámaras para la zona 18, aunque él lo ha negado abiertamente en una entrevista, durante la entrevista que se le realizó aquí a las 8:45. Mira, lo que queda claro es que en política no hay amigos, sino que hay intereses. Y que todo, lamentablemente, no en política, pero sí en este país, en la política de este país, todo es negociable. Esto es un tema de dinero. La UNE no encontraba un centavo en ningún sitio y encuentra a su financista de lujo. Y se van, y se van. Y el financista, posiblemente, como Juan Luis lo ha definido muy bien, defiende sus propios intereses personales. A lo mejor no necesariamente ni familiares ni empresariales. Y como no sabemos las motivaciones del ser humano, si es el ego, si es el poder, si es salir en los medios o si es ser candidato, pues se va con la señora. Es inadmisible, inconcebible, irracional e incomprensible que un secretario específico del presidente de la República hasta hace 2 meses ahora sea vicepresidente para su campaña. Pero además que era secretario del presidente hasta hace 2 meses, ahora sea vicepresidente de un partido absolutamente opuesto con el que pelearon sangre y lágrimas en la pasada legislatura, que era la UNE. Si no hay coherencia. No, o sea, no. Solo hay una forma de entenderlo. O sea, uno le puede dar millones de vueltas. Solo hay una forma de entenderlo. La UNE, sin este financista, literalmente desaparecía de la primera vuelta como opción. Literalmente, porque no había dinero. Y este financista sin la UNE, y este financista encuentra en la UNE una puerta que posiblemente sería la única para yo qué sé, satisfacer sus deseos personales, ambiciones, o como tú le quieras. ¿Qué hace el señor Colom? Enconarse y hacer ese tipo de declaraciones. Está bien que de vez en cuando ocurra esto, porque como al señor Colom no se le oía desde la campaña de 2007 o por ahí, porque durante su gobierno nunca habló, porque hablaba Sandra Torres. Tenemos las declaraciones y las bueno, vamos a verlas pues, vamos a verlas. Escuchamos sus declaraciones. Creo que Sandra tomó decisiones equivocadas recientemente y creo que acabó su tumba políticamente. Creo que lo que todos creíamos que ella era una segura ganadora o una gran opción, la acabó con el nombramiento de su vicepresidente. Acabó con la ideología del partido, acabó con la gente buena del partido y es su total responsabilidad. Creo que es un gran error político y en la política los errores se pagan. Cuando escucha estas declaraciones del expresidente. Creo que fue más emocional que otra cosa cuando él dice que son los 3 caballos del apocalipsis, la UNE, el líder y el PP. Yo quiero comentar 2 cosas. Uno, en las respuestas que da Colom, deja ver el distanciamiento que él tiene con el partido del que él es fundador.
cuando dice que la razón por la que Sandra escogió a Mario Leal es por dinero, porque así le contestó ella por mensaje de texto cuando él se lo preguntó. Quiere decir que él no tiene comunicación con ella en persona y por lo tanto tampoco con la dirigencia, porque se enteró de esa manera, confirmándolo. Yo no le quiero mandar un mensajito al señor Colón. Es decir, que está desligado del partido y él en este arranque emotivo trata de salir airoso de eso. Y lo otro es que yo quiero recordar que Mario Leal, cuando fue la campaña del 2011, era alguien del comité ejecutivo del PP, se le mencionó como un posible ministro, como un secretario, y al final inventaron una secretaría para darle un puesto a él donde nunca yo le vi dar una declaración o participar en algo más que, por ejemplo, en el negocio de las cámaras, cuando las inauguraron en zona 18, él estaba presente. Nunca le vimos ninguna función. Él dice que renunció al partido en 2012 y al gobierno en enero. El partido parecía como que ya traía roces con el gobierno, o el gobierno le acepta la renuncia un día después de que él pudiera inscribirse a cualquier puesto de elección popular, como una diputación. Todavía le juega la última pasada y encuentra un lugar en la UNE. Pero él en el Partido Patriota, no sé qué pasó cuando asumió el gobierno, que él se distanció totalmente y quedó más bien anulado. Creo que él está tratando de recuperar los 4 años que no le sirvieron de mucho. Muy emotiva la declaración de Colón. Quisiera que comentáramos acá rápidamente sobre las declaraciones de Colón. Yo creo que es una declaración más decepcionante. Te lo voy a decir. Que emotiva. Te lo voy a decir de esta manera. Comparto completamente tu argumento de que fue una declaración muy emocional, y sin embargo en las emociones siempre puede encontrar un tino de razón. A mí, por ejemplo, cuando el expresidente dice cuál fue el papel que Mario Leal jugó durante la crisis del caso Rosenberg, despojémonos de lo emocional que eso pueda tener y preguntémonos, ¿Mario Leal fue alguien que promovió el rompimiento constitucional? Porque de esa respuesta sí depende que él se gane esa figura vicepresidencial. Si fue una persona que promovió ese rompimiento constitucional que llamaba a derrocar a Álvaro Colom de la presidencia, ¿qué tipo de vicepresidente está llevando Sandra Torres a su partido? Bueno, ella lo debe saber, ella la presidenta. Segundo tino racional en las declaraciones emocionales de Álvaro Colom. Esta fue una decisión unilateral, consultada, las bases de la UNE están satisfechas con esto. ¿Qué piensa el partido? Nos vemos frente a una Sandra Torres que toma las decisiones unilateralmente, Claudia, sin importar lo que su entorno le dice. Pero Sandra Torres lleva tomando decisiones en la UNE desde que lo lleva a la presidencia. Lo que es lamentable es que el presidente Colón ahora diga, ha tomado una decisión equivocada. Sí, pero cuando las tomaba, cuando tú eras presidente, no tenías los pantalones de decírselo y te tuvo que mandar a la porra y divorciarse, y ahora dejar claro que lo que hizo fue excluirte y apropiarse del partido. Es que esto es juegos de intereses personales que los quieren traducir en política. Ahí no ha habido un solo militante de la UNE, tampoco el líder. Mira toda la gente que se fue del líder porque no los tomaron en cuenta en las bases cuando decidieron. Pero en el Partido Patriota tampoco. Las bases no existen. Vemos nuevamente una decisión de este tipo. No sé si queda tiempo para que... Vamos a una información de fuente reservada. ¿Qué les parece si discutimos en torno a un tema muy reservada? ¿Qué tan reservada? Pues, ¿qué te voy a decir? Que no es tan reservada, porque ya para ninguno de ustedes es una sorpresa. Pero la discusión lo voy a plantear de esta manera. El presidente Alfonso Portillo se ha reunido esta semana con un grupo de 129 alcaldes. Esos 129 alcaldes han sido reunidos por el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, que es un alcalde de Zacapa. Santiago Zacapa. Que es de Santiago Zacapa, que es muy amigo del expresidente Portillo. Entonces, por esa razón ha llegado Portillo allí. Pero la mayoría de los presentes eran alcaldes del Partido Patriota. Y esto ha dado en fortalecer algo que se ha venido discutiendo durante los últimos días como una posibilidad concreta, pero de la que todavía no existe ninguna confirmación. La posibilidad tiene que ver con que Alfonso Portillo termine apoyando verdaderamente a Alejandro Sinibaldi como candidato a la presidencia. Pero según se rumora y según se comenta, ese apoyo solo podría darse si el señor Sinibaldi sale del Partido Patriota y se convierte en candidato del Movimiento Reformador, el MR, el partido cuya ficha ha estado en las manos del señor Sinibaldi desde hace ya mucho tiempo. Esto es lo que se está discutiendo en este momento y presuntamente el señor Portillo podría convertirse en un
encabezar el listado de candidatos a diputados. Eso es lo que se habla en los últimos días, así como lo he escuchado yo, ¿lo han escuchado ustedes? ¿Qué han sabido al respecto? Lo que yo escuché poco antes de que el expresidente Alfonso Portillo llegara a Guatemala es que su paso o su pase al Partido Patriota estaba más que pactado y acordado. Ahora bien, con la nueva información que surge, me parece que el trato directo se lleva con Alejandro Sinibaldi. Esté donde esté Alejandro Sinibaldi, es donde va a estar Alfonso Portillo. Pero Portillo todavía no se ha expresado al respecto, y bien puede ser que termine inclinándose, ya sea por apoyar a un candidato del partido Todos, como se había previsto inicialmente, o simple y sencillamente abstraerse de la política y no apoyar a nadie. Mi opinión es que le conviene más estar en Todos. Mi opinión. No sé por qué. Yo no lo veo así. A ver. Porque el candidato oficialista tiene, o sea, su propio bagaje, su propia intención de voto es bastante más alta que la que podría tener Roberto Alejos, empezando por ahí. Es una figura mucho más posicionada. Lo que yo escuché esta semana es que hubo una serie de acuerdos y de desacuerdos que iban a generar noticias la semana que empieza mañana. No sé a qué se refiere, pero va en la posiblemente en la línea que dice Juan Luis, un anuncio. Una separación de Sinibaldi del Partido Patriota. Pero es algo. ¿Eso sería letal para el Partido Patriota? Pero ¿por qué? Solo quiero decirles algo. ¿Por qué creo yo que todo sería un partido que, en lo personal, creo que Alfonso Portillo podría estar mejor allí? No sé por qué Portillo está más ligado al Partido Patriota, o en su momento se le mencionó con la UNE, pero si lo que Portillo quiere hacer, si lo que Portillo se propone hacer es lo que ha dicho durante sus conferencias y durante sus entrevistas, sépase bien que le convienen otro partido que no sean los 3 caballos del apocalipsis que dijo Álvaro Colom. Mira, el Partido Patriota, es decir, la vicepresidenta y el ministro de Gobernación, llevan queriendo desde diciembre de 2013 sacar al señor Sinibaldi. Yo eso lo he dicho aquí, lo he escrito. Ajá, y ha sido mi teoría por un año, ha sido mi tesis en esta mesa. Llevan queriendo, y hace 2 semanas... Incluso dices que muchas de las equivocaciones que se ven en el Partido Patriota tienen un fin, expulsarlo. Es que es un fin, expulsarlo, no hay ninguna duda. Y lo tienen que expulsar porque ellos dos se tienen que salvar. Se tienen que salvar porque están condenados por señalamientos de estar relacionados con grupos poco apropiados y por gestiones poco adecuadas. Y han sido denunciados en Miami por narcos entregados. En unas cuestiones o en otras, y se tienen que salvar. Sinibaldi solo tiene una posibilidad de triunfo, que es alejarse de la política oficial del PP. Entonces el PP no se puede permitir que su propio candidato oficial se aleje de su propia política. Entonces, ¿qué necesita? Sacar al señor Sinibaldi. Todo lo que ha ocurrido desde diciembre 2013, en el que capturaron, y con esto empezó, al señor Barrera, con esa captura adelantada, según mi información, por el ministro de Gobernación, empezó a hundirse al señor Sinibaldi. Y todo va a sacarlo. ¿Qué va a ocurrir con el Partido Patriota? No importa lo que ocurra. Este es el error. No importa lo que ocurra. El Partido Patriota solo tiene una estrategia: salvar a la vicepresidenta y salvar al ministro de Gobernación. ¿Y al presidente? No, pero en menor medida, fíjate, en menor medida. ¿Y cómo lo salva? Pues yo te voy a decir cómo se salva. Excluyendo a Sinibaldi. Por una razón: si apoyan a Sinibaldi, en su discurso, cuando le pregunten, oiga, ¿usted va a ser del partido de la mano dura que no hizo nada? Él se tiene que zafar, no sé si me explico. Entonces, Sinibaldi crearía el cisma y sacaría... ¿Cómo va a ocurrir? Mira, el Partido Patriota van a ocurrir 2 cosas. La vicepresidenta va a ser la jefa de la bancada oficial y con eso crea inmunidad. Y el ministro se hace diputado o se adscribe a líder, que es a donde apunta todo. Y con eso se salvan. El partido no les importa absolutamente nada. Yo quiero hacer un año llevo yo diciendo esto aquí. ¿Qué posibilidades tiene Alejandro Sinibaldi fuera del vehículo que es el Partido Patriota? Es que yo lo me que no tiene son piedras en el camino. No tiene piedras en su camino, pero ¿qué posibilidad, qué estructura, qué capacidad económica dentro de esa economía de mercado que es la política, saltar a otro partido? Muy poca, pero no tiene piedras. Recuerda que le quitaron la Secretaría General. No tiene la Secretaría General se la arrebataron. Sí. ¿Pero qué más necesitas ver para ver la fuente de financiamiento principal que él tiene, que es el propio partido oficial y el Estado, quedaría fuera.
pero seguramente encontrará financistas cuando él sea el segundo que va en la encuesta. Sin el Partido Patriota, es él el segundo en las encuestas. Bueno, es que el Partido Patriota no lo va a promover a él, ese es el error. El Partido Patriota no lo está el Partido Patriota lo está hundiendo, no lo está promoviendo. Ese es el error, pensar que es un candidato oficial. Pero el gobierno sí lo está impulsando. Un año llevo yo manteniendo esa tesis aquí. Pero el gobierno sí lo impulsa, un año Pedro, y pico. y con fondos públicos. Juan Luis, ¿tú qué pensás? ¿Que es Alejandro Sinibaldi fuera del Partido Patriota? Yo creo que es poco determinante en qué partido se encuentre, porque creo que lo que se promueve en Guatemala son las figuras de las personas y no los símbolos partidarios. Veo que se ha hecho una precampaña de parte del señor Sinibaldi, menos vinculado al símbolo del Partido Patriota y más vinculado a la promoción de su figura, pero la verdad es que lo mismo puede decirse del señor Valdizón, y digamos que solo Sandra Torres sí está como mucho más ligada al verde de... Bueno, que ahora Colón acaba de decir que no es el verde. De la Esperanza, pero a mí me parece que... Me parece que lo más importante o lo que pareciera crucial en este tema tiene que ver con la participación del señor Portillo. Pareciera haber como mucha fe en que la bendición de Portillo en tarima puede ayudar, puede impulsar enormemente a un candidato como el señor Sinibaldi. Ahora, yo he planteado esto como una fuente reservada, que ya veo que todos estamos enterados de los mismos rumores, pero son eso específicamente, rumores, y esperamos al desempeño, al desarrollo de los hechos en los siguientes días. Lo que sí hay una cosa que decía hoy, no sé si era el señor Colón, 70 y tantos % de los guatemaltecos no quieren votar a ninguno de los tres. Creo que estamos en las primeras elecciones de la historia democrática de este país en el que no hay absolutamente ningún candidato. Absolutamente ningún candidato, me refiero con una mínima fuerza, ni siquiera existe. Se nos está terminando el tiempo, ya tendré yo que contarles a ustedes la semana entrante, pero he conversado con ese gran gurú de la política mundial, sobre todo de la política estadounidense, que es Dick Morris. Me visitó el viernes pasado en las oficinas de Contrapoder. Vino con el aspirante que lo ha contratado por segunda ocasión, Juan Guillermo Gutiérrez, para que le asesore. Tienen ya ellos una estrategia, una visión de qué es lo que va a ocurrir. Me sorprende, solo les digo que es encantador el señor Morris. Vamos a tenerlo para haber sacado 0.2% es encantador y muy caro. Bueno, es encantador y caro. No sé qué culpa si el candidato al asesor. Estamos despidiendo ya domingo a las 8:45 y vamos a presentarle rápidamente la primera plana de la revista Contrapoder de esta semana, que mire usted, ahí lo que se está trasladando es estrictamente criterio. Populismo para empresarios. La ley de empleo de Manuel Valdizón es en realidad un esfuerzo, esa es la interpretación que se hace en la nota que usted habrá de leer, es un esfuerzo del señor Valdizón por cortejar a un grupo empresarial. Desaparece totalmente el bono 15 como una oferta que se había planteado y que le había enemistado mucho con los empresarios de la maquila 4 años atrás. Gracias por acompañarnos, que tenga usted una feliz noche y que arranque mañana con mucha fuerza su semana.